El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Un mensaje de Conaleche, consuma lo nuestro. Baramar Aparta Hotel les espera en Barahona, calle Nuestra Señora del Rosario, esquina Luperón, 809-524-1900. Baramar Aparta Hotel. La Monumental de Seguros. En esta temporada ciclónica, proteja lo suyo con la Monumental de Seguros, asegurando su futuro hoy. La Monumental. Y les recordamos también que Air Century tiene las frecuencias semanales más adecuadas a su horario para ir a Haití, Puerto Rico, San Martín, Curazao, Aruba o Cuba. Mejorando la experiencia al volar, Air Century, 809-826-4333. Doctor Jacín. Bien, señores, tenemos el placer de tener un resurrecto aquí en este programa, un amigo de toda la vida. En este, doctor, pero en síntesis yo he venido varias veces. Sí, yo sé porque tú tienes conexiones en la competencia. Bueno, me invita, doctor, me invita. Si usted no me invita, yo voy a donde me invite. Y con Michelle, está pegado. Claro, somos amigos. Pero un jacobiano de primera línea. De toda la vida. Así es. Todavía hoy es jacobiano. Sin duda es mi mentor político. Lo que yo lo sabe, pude doctor. determinar, porque nos desconectamos, era en el proceso Hipólito Luis. ¿Qué curso cogiste? No, yo estaba al lado del presidente Mejía. Yo soy una persona de posiciones consistente y coherente. Yo estuve del año 1980 hasta el fallecimiento lamentable de mi mentor político Jacobo Magluta, el 96, al lado de él. Bien. Y a partir del 1996, por circunstancias de aquel entonces, que Jacobo, estando interno en Tampa, mandó un fax que lo tengo guardado en mi casa, donde nos pidió que nos uniéramos al doctor José Francisco Peña Gómez, y en ese momento me tocó en la coalición PRI-PRD trabajar con el ingeniero Hipólito Mejía en el Cibao Central. Sí, 14 de febrero firmó yo lo tengo ese fax. Hay muy pocos PRDistas, PRMistas que tienen la experiencia, Miguel, por ejemplo, Miguel Vargas también, de haber sido funcionarios, ministros y también haber sido legisladores. Es decir, Alberto fue diputado por el Partido Revolucionario Dominicano. Le damos la bienvenida y naturalmente la pregunta es, no la situación del PLD, sino cómo él ve después que Hipólito Mejía aceptó y se sumó a su partido, lo que presenta una situación diferente frente a otra organización que luce dividida. ¿Cómo ves el futuro de que un partido vuelva a tomar el poder? Bien, doctor Jacín, lo más importante de todo esto, que una vez más el Partido Revolucionario Moderno le da una muestra clara al país que verdaderamente está actuando de manera seria y democrática. Desde el año 2015 a la fecha, el Partido Revolucionario Moderno ha celebrado 3 procesos convencionales. Aquel que se hizo para escoger a Luis Abinader, donde el presidente Mejía participó e inmediatamente se integró a trabajar con el licenciado Luis Abinader, y más se lejos aún. Su hija fue su candidata a vicepresidencial. Después fuimos a un proceso de convención para elegir las autoridades del partido, y nuestro partido eligió autoridades en todo el territorio nacional, colocando a 2 jóvenes preparados, capacitados en las 2 posiciones principales, y miles de hombres y mujeres en todos los organismos de dirección del partido. Ahora vamos a un proceso convencional de nuevo, donde la democracia, y hay que decirlo aquí con mucha responsabilidad, el espíritu y el sentido demócrata cabal del ingeniero Hipólito Mejía, no solamente... porque la gente dice, bueno, pues tenía que respetarlo obligado, porque fue una derrota tal, con tal diferencia de puntos. No, hay que ver cómo el presidente Mejía se integró a una campaña interna y dinamizó el partido con su participación como contendor del licenciado Luis Abinader, que ahora es nuestro candidato presidencial y a quien vamos a apoyar todos los hombres y las mujeres del PRM para hacer posible que a partir del 2020 definitivamente la conducción del Estado pase a un estilo diferente al que ha venido gobernando en los últimos 20 años. Por segunda vez, Luis Abinader aspira a la presidencia de la República. Así fue en el 16, así es. Lo va a hacer en el 20 también. Así es. ¿Cómo tú ves esa presentación? La proyección de Luis en el ámbito nacional, ya a nivel del panorama amplio, abierto. Bueno, yo creo que no lo digo yo, lo dicen estudios estadísticos, encuestas que se han hecho, que el posicionamiento de nuestro hoy candidato presidencial Luis Abinader de cara a las elecciones del 2020
es un posicionamiento sumamente positivo. Tasa de rechazo. Exacto. Cero. No solamente la tasa de rechazo cero, sino que es una persona que ha venido expresando qué es lo que va a hacer en el gobierno, con propuestas claras y soluciones a los graves problemas nacionales que desde el año 2004, y si le agregamos también el 1996 al 2000, estamos hablando de un partido de gobierno, el PLD, que ha venido gobernando, doctor Hanna, casi 20 de los últimos 24 años, que no tiene razón alguna para decir que no ha podido solucionar la mayor parte de los problemas que hoy en día vive el país. Y lejos de eso, de no solucionar la mayor parte, prácticamente no ha solucionado un solo problema de los principales del país. Y reitero, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales y lo dicen organismos locales. Estamos hablando con un país de los mayores niveles de inseguridad, los mayores niveles de falta de transparencia y de impunidad, los mayores niveles, lamentablemente, de una calidad educativa baja, aún a pesar de tener un presupuesto adecuado, más que adecuado para llevar un proceso de educación con mayor calidad. Solamente se ha quedado en la parte de construcción de escuelas y no ha pasado de ahí. Alberto, mira, los que fuimos a votar, veíamos un movimiento entre personas que tú sabes que eran PRMistas, pero que no se descuidaron y no se inscribieron antes del 2 de junio, que te decían, yo voy a votar en el PLD por Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene que reconocer que el 25% de esos votos que él tiene son de PRMistas que creímos que era mejor votar por Leonel, que era más fácil derrotar a Leonel en el 20 que a Gonzalo Castillo. Bueno, eso puede, una estrategia que montó puede el ser pueblo. posible. Particularmente nosotros como parte de una estructura dentro de mi partido y que estábamos trabajando en esa convención para hacer posible que la mayor cantidad de PRMistas inscritos pudiesen votar. Todo el mundo sabe que en una convención interna, por lo general, lo que votan es alrededor de un 25, un 30% de su militancia. Claro. Pero es posible lo que usted dice y no lo dudo en absoluto. Ahora, lo importante de todo esto es que lo que ocurrió el domingo, independientemente de fallas que pudieron haber, es que la población dominicana acudió a esas primarias abiertas, hizo filas, esperó su tiempo y depositó su voto. Ahora, eso no significa que este experimento que se estrenó el pasado domingo y que está llamado a ir mejorando permanentemente de cara a la elección del 2020, corrija cosas que todavía hay que corregir, como en efecto lo dijo Participación Ciudadana. Todavía lamentablemente, doctor Hanna y distinguidos amigos del panel, vimos cómo a partir del mediodía se concentraban los bolsones de hombres y mujeres comprando votos a la luz de todo el mundo. Entonces no me sigan diciendo, por favor, que eso es normal, porque no es normal que usted no aplique consecuencias a lo que establece la ley. Claro. Y la ley establece claramente que si eso está sucediendo, la policía electoral o la policía que sea debe actuar y esas personas que están haciendo de manera abierta y pública, pues ni siquiera como antes, que se trancaban en un minibús y tú veías que la gente llegaba con unos bolsones de dinero y se metían en el minibús y era, como decimos, por libra que compramos los votos. No era individual, tráeme 300 en paquete y te voy a comprar los 300 y negociaban el monto del número de cédulas. Eso ocurrió y eso no puede seguir sucediendo en un proceso electoral, porque vamos a seguir, lamentablemente, y repito y lo repito, felicitamos y nos felicitamos a los que fuimos a votar, a los que creemos en la democracia y a los que entendemos que debemos apoyar la Junta Central Electoral de cara al proceso del 2020. Pero esas cosas hay que corregir. La ley crea la figura del fiscal electoral. Sí. Yo creo que hasta que no se sancione al que compra y al que vende, así es, aquí vamos a padecer de esa misma enfermedad todos los años. Así es, doctor. Así es. Y no solamente eso, porque eso es lo que se vio el mismo día. Todavía con una ley de partido político que habla de límite en el uso de los recursos, que habla de que no se puede ser activismo político si está ocupando una posición política, todavía se hace un poquito la vista gorda o actúa de manera laxa ante estos hechos evidentes. O sea, lo que ocurre antes, durante el proceso de votación y después del proceso de votación, en la ley hay elementos claros para que pueda aplicarse un régimen de consecuencias a quienes violen eso. Para que caminemos a unas elecciones en el 2020 donde no siga sucediendo lo que ha pasado casi siempre, que no importa
lo que voten, sino lo que cuentan los votos. Hablando Y ahí del es que está el punto. 2020, ¿está usted de acuerdo con el pedimento que hace el sector de Leonel de que se revisen los equipos que se utilizaron, el voto automático? Bueno, porque esos son los mismos equipos que se van a utilizar en las elecciones generales. Nuestro partido fijó una posición en ese sentido, y la posición que fijamos fue que estamos de acuerdo en que todo lo que vaya encaminado a dar una mayor garantía de transparencia de un proceso de cara a lo que va a ocurrir en el 2020, porque ahora fueron unas elecciones primarias, aunque en estas elecciones primarias hubo un manejo como si fueran elecciones generales. O sea, el dispendio, los pleitos entre una facción del partido de gobierno, prácticamente era un escenario, era un show donde parecía que ellos estaban discutiendo, no por una primaria, estaban discutiendo creían ellos, por las elecciones generales ya para gobernar el país. Entonces, nosotros la pregunta es, ¿los escáneres se revisaron? Entonces, exactamente. No. Entonces, los escáneres no se si revisaron. no se hizo una auditoría, e incluso la propia Ahí está Junta votarlo. lo admite, entonces, si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que este proceso quede con la mayor transparencia que debe quedar, principalmente de cara al 2020, porque en el caso del PRM, vamos a ser claros, el PRM ya inició su campaña política el 2020, el PRM ya, el presidente Mejía, el próximo día a la convención, inmediatamente se juntó con nuestro candidato presidencial y no solamente le expresó su felicitación, sino que le dijo, aquí estoy en lo que usted crea que yo puedo serle útil en esta campaña, y todo el que estuvo al lado mío son gente que están al servicio de su candidatura. Y por otro lado, el licenciado Luis Abinader, con mucho atino, con mucha humildad, dijo, ya se acabó esto, que aquí habían dos candidatos, aquí hay ahora un proyecto que se llama PRM, un proyecto país, un proyecto donde tenemos que tener claramente en nuestras mentes que el pueblo dominicano no nos va a perdonar, que esta oportunidad que tenemos de desplazar del poder a quienes han venido desgobernándonos en los últimos 20 años, se dé, porque las condiciones están. Tenemos un candidato potable, tenemos un candidato preparado, tenemos un partido revolucionario moderno que ha dado, lo dije al principio, muestras claras de que está conectado con la sociedad en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué necesitamos, doctor Hanna y distinguidos miembros del panel? Que la oposición en sentido general entienda este mensaje, y que lejos de ir mañana en el 2020, con el debido respeto que tienen todas las organizaciones políticas a entender que pueden lograr un papel importante en las elecciones, que logremos una unificación monolítica de cara a un objetivo fundamental, que es desplazar el PLD del poder. Que no pensemos, yo siempre he dicho que si el PRM no fuera el partido que tuviese más posibilidades de desplazar al PLD del poder y fuese otro, Alianza País, cualquiera, yo particularmente planteo en el organismo máximo del PRM, que es la dirección ejecutiva, que apoyemos ese partido para desplazar del poder del PLD. Pero en estos momentos, el único partido que tiene posibilidades reales de lograr una victoria contundente en el 2020 es el PRM, al momento de hoy. Entonces, unámonos todos con un objetivo claro y específico de lograr una victoria en el 2020. Alberto, siendo miembro de la Comisión Política del PRM, quisiéramos saber cuál es el próximo paso, ya que pasadas las primarias, mucha gente que no conoce mucho acerca no está totalmente empapada de cómo va a funcionar el sistema de selección de candidatos, dice, oye, pero yo estoy buscando los ganadores del PRM y no aparecen. Yo le digo, es que los reservaron. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso mediante el cual se van a elegir los contendores de quienes obtuvieron la candidatura del PLD? No, hay muchos que fueron escogidos, la inmensa mayoría, por no decir el 100%, casi un 95% de los diputados, de los regidores, de las diputadas, fueron escogidos de los ¿cómo es? La parte de la regidoría. Fueron escogidos en el proceso convencional. Algunas posiciones se reservaron. Se reservaron algunas senadurías, una gran parte, sí. En otras hubo competencia, pero lo importante es que que esas reservas no se hicieron de manera imponiendo esas reservas. Sí, pero son muy estratégicas. Hay gente que por la dimensión poblacional de los sitios donde se reservaron, también hay gente que dice, ¿cuándo van a saber quién es el candidato del PRM? Lo importante es que el PRM ya dio un mensaje claro de que va a presentar una boleta, una boleta moderna, una boleta verdaderamente creíble, encabezada por el licenciado Luis Abinader, que fue el escogido por la mayoría de nuestra militancia, así de igual
forma serán nuestros candidatos a las distintas posiciones congresuales y municipales en todo el territorio nacional. Señora Atala, ¿usted considera que el candidato, el compañero de boleta de Luis Abinader debe ser de un sector externo o debe de ser un PRMista? Lo primero que yo debo expresar en ese sentido es que esa es una prerrogativa del candidato presidencial, aunque él ha dicho claramente que todo lo va a hacer en consulta con su partido. Eso hay que ir un poquito más hacia adelante y ver lógicamente qué es lo que más conviene al logro del objetivo fundamental de nuestro partido, que es ganar las elecciones del 2020. Y el licenciado Luis Abinader es una persona en la cual nosotros tenemos plena confianza de que la escogencia que haga de ese compañero o compañera de boleta, sea de dentro o sea de fuera, será una persona, primero, de mucha credibilidad en la población dominicana, y segundo, que va a ayudar a que logremos el objetivo. Que aporte los votos que nos faltan para lograr. Exactamente. Y eso es una prerrogativa ya del candidato presidencial. Sí. Mire, la Junta tiene plazos Fatales. establecidos que son fatales. Con este problema del PLD, no sé si habrá tiempo para que la Junta en el periodo que le corresponde proclamar los candidatos ganadores, En 5 días tiene que ser. 5 días, y otro Quedan menos plazo de 5 para Ya quedan Ya 2 que- días. proclamarlo. Bueno, Porque anunciando aquí cuáles ganaron, pero después proclamarlo. ¿Habrá tiempo para cumplir con o eso? sea, quiera o no quiera, tiene que haber tiempo obligatoriamente, porque la ley está establecida. Ahora, hay otro paso después de ahí. Pase lo que pase, independientemente de que continúe el derecho legítimo que tiene una parte de exigir ciertos tipos de Revisiones. necesidades y de revisiones, hay otros mecanismos por los cuales inmediatamente la Junta haga la parte que tiene que hacer, que pueden acudir. Pero ahí no hay dudas. En el plazo establecido, de una forma u otra, tendrá que haber una solución a lo que ocurrió el domingo. Va a ser un problema serio Ujú. para el Bueno. PLD, pero Lo importante es que la población dominicana está observando, cada día va observando más la diferencia entre la forma de conducirse de un partido político y de otro partido político. Habrá una Se pausa. pudo ver al desnudo, Alberto. doctor Hanna, lo que quizás no se había visto con tanta profundidad y con tanto, yo diría, crudeza, lo que se está manejando en ese partido de gobierno. ¿Habrá una pausa prudente o tú crees que inmediatamente la maquinaria se vuelve a aceitar para con fines de llegar a mayo triunfador? Yo creo que la pausa que el Partido Revolucionario Moderno va a tener será el día de las elecciones en la noche del 2020, 20 de mayo. cuando la Junta Central Electoral declare ganador al licenciado Luis Abinader. Ahí Bien. tendremos una pausa para celebrar un poquito, pero yo creo que de aquí a allá no hay momento para pausa, Bueno, porque alguien- es demasiado serio lo que estamos luchando para que nos tomemos un descansito. Vale la pena sacrificarnos Bueno, es que- un poquito más todavía para lograr eso el domingo. Señora Tala, usted de manera personal, ¿cuántos miles de PRMistas creía que iban a votar? Nosotros en todos nuestros estudios, Lilian, te voy a decir la verdad, hasta lo dijimos en programa de televisión, se esperaba una votación de un 30 y en el mejor de los casos un 35% de los inscritos. Aún así, nosotros teníamos la idea de que una maquinaria política podía tener la capacidad de llevar toda su militancia a votar. Eso es un sueño, un deseo, pero siempre dijimos públicamente que lo que se maneja en primaria es de un 30, un 35, en el mejor, hasta menos a veces. Y efectivamente fue así. Votó alrededor de un 30, un 32%, entre 30 y 35% votaron de los PRMistas y el proceso se dio de esa manera. Y yo quiero insistir en esa parte que el Partido Revolucionario Moderno, a raíz de la pregunta que hizo el doctor William Hanna, si vamos a aceitar la maquinaria está aceitada y está aceitada ahora con ingredientes adicionales, que ya no hay tendencia de Luis Abinader ni hay tendencia de Hipólito Mejía. Ahora hay un Partido Revolucionario Moderno unificado, un Partido Revolucionario Moderno con todos sus cuadros, con toda su militancia, con todos sus simpatizantes, preparado para la victoria del 2020. Bien, gracias entonces a Alberto Atala, miembro de la Comisión Política del PRM. Van a tener celebración. A veces en otra casa es un poquito difícil de celebrar porque no se celebra junto una fiesta y un velorio. Así que gracias. Vamos a una pausa. Gracias.